Estamos terminando la serie de José y comenzando una nueva serie hoy de Romanos 8, el capítulo más famoso de la Biblia. Si es posible tener un capítulo más famoso, este es el capítulo. Y tiene mucho que ver con la vida de José. ¿Cuántos de ustedes saben Romanos 8, 28? ¿Han escuchado Romanos 8, 28? Levanta la mano. ¿Ok? Eso comenzó ¿dónde? En Génesis 50. ¿Ok? Todo lo malo Dios usa para lo bueno. Es un acto divino que Dios hace que no podemos entender por completo. Pero Dios es grande y por eso Dios convierte todo lo malo en lo bueno por los escogidos. Yo voy a comenzar en Romanos 7, 21 hasta el fin para entender la base de Romanos 8. Dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ustedes deben escribir, subrayar mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Cuántos de ustedes esta semana han hecho cosas que no querían hacer? Levanta la mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes querían hacer algo bueno, pero no lo hicieron? Levanta la mano. Estamos, amén, en los dos campos, ¿no? Hemos fallado. Podemos decir amén, amén y amén a lo que Pablo está diciendo. La Biblia es bien práctica. No es un libro súper espiritual. La Biblia es un libro que explica la verdad, la realidad de nuestras vidas. Nosotros somos pecadores y Pablo está hasta gritando, ¿quién va a rescatarme de este cuerpo de la muerte? Y la religión no puede rescatarte. Moralismo no puede rescatarte. No hay nada que tú puedas hacer para rescatarte de tu condición pecaminosa. Separado de Cristo no tienes poder para nada. Este cuerpo que tú tienes es un cuerpo de la muerte. Es una cárcel. Nosotros hemos hablado sobre la cárcel más grande, no es el modelo. La cárcel más grande es mi propio corazón, amén. Es mi condición pecaminosa. Entonces, yo puedo tener varias personas tratando de traicionarme en la iglesia. Miembros falsos, ovejas falsas. Pero eso no va a realmente lastimarme o destruir esta iglesia. Lo que va a destruir, lo que puede destruir es el enemigo dentro de mi propio corazón. Mi propia carne pecaminosa quiere traicionarme a mí mismo. Y tú tienes la misma naturaleza pecaminosa, amén. El mismo problema, la misma situación. Y por eso Pablo está gritando, yo estoy en esta posición. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando quieren amar tu familia? Quieren mostrar un acto de amor a tu cónyuge o tus hijos. Pero en lugar de hacer algo bueno, tú comienzas a lastimarles a ellos con palabras vulgares, palabras feas. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? ¿Cuántos de ustedes van a ser honestos? ¿Ok? Y ustedes quieren servirle a Cristo, llegar antes a las 7 para montaje en las oficinas. Y ustedes escuchan la carne y se quedan en la cama. Otra vez, escuchando la carne y no siguiendo el Espíritu. Queremos hacer lo correcto. Queremos ofrendar el 15, 20% o más y ser generoso con el dinero que le pertenece a Dios. Pero guardamos, no confiamos en la bondad de Dios y usamos el dinero para algo egoísta, algo para un beneficio propio. Pecado, orgullo, falta de confianza. Cada uno de nosotros podemos entender perfectamente lo que el apóstol Pablo está enseñándonos. Y por esa razón, uno de los versículos más favoritos y más famosos en la Biblia, Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén.
Vamos a repetirlo en voz alta, iglesia. Por lo tanto, otra vez, ¿ok? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No es según lo que tu papá, ni tu mamá, ni un tío, ni un abuelo ha dicho sobre vos. Tu papá era así. Yo odiaba estas cosas sobre tu papá y tú eres igual. Esas son condenaciones que dice la palabra de Dios. Los que pertenecen en Cristo Jesús, esas condenaciones no existen. Tu mamá era igual, tú vas a ser la misma mujer. No hay esperanza para ti. Estas palabras que escuchamos nos condenan. Nosotros estamos escuchando esas cosas de nuestra propia carne, de los socios del mundo, profesores, maestros. Tú eres de tal departamento, tal pueblo. Toda la gente en este pueblo son así. Toda la gente de este barrio son así. Tú vas a ser igual o eres lo mismo. Todas son mentiras del diablo, amén. Por los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Tú vas a ser pobre como a los demás. No hay esperanza para ti. Pobreza es más una mentalidad que una condición económica. Si alguien tiene comida, ropa y techo, tú no eres pobre. Tú no eres pobre si tú tienes todas las cosas básicas. Es que yo no tengo un carro, yo no tengo un Mercedes-Benz, yo tampoco. Eso no es la definición de riqueza. Los que están en Cristo Jesús son las personas más ricas en todo el mundo, amén. No hay condenación. Tu papá era alcohólico, tu abuelo, tu bisabuelo alcohólico. Tú también vas a ser alcohólico. Y la palabra de Dios viene y dice, puras mentiras de Satanás. Los que están en Cristo Jesús son totalmente distintas. Tu identidad ya está en Cristo Jesús, amén. Tu papá puede tener un problema grave, tu mamá igual, mentirosa. Una mujer que engaña a todo el mundo, pero no significa que tú vas a ser esta mujer, porque todo es nuevo en Cristo Jesús. Y la batalla, ¿dónde existe? En la mente. Lo que yo pienso, mi manera de pensar, dice Romanos 12:2, conforme la voluntad de Dios, si estoy purificando mi mente. Por esa razón, ustedes pasando el tiempo, la semana en ayuno, estudiando la Biblia, yo quiero pedirles estudiar Romanos 7, 8 juntos, como 2 capítulos. Ustedes pueden comprometerse a hacerlo. ¿Por qué es necesario? En capítulo 7, si ustedes toman el tiempo, ustedes pueden subrayar cuántas veces pronombres personales usa Pablo. Yo, mí, yo, mí, yo, mí, en comparación de la Trinidad. Entonces, 7 habla sobre nuestra condición pecaminosa, que no tenemos poder para avanzar, que siempre estamos haciendo lo malo y la ley de pecado está matándonos. Ustedes, escúchenme, y aún niños, ustedes pueden hacer eso, es fácil. Pueden subrayar cuántas veces el yo está escrito en capítulo 7, es un montón. Y subrayar cuántas veces. Y después en capítulo 8, subrayar cuántas veces la Trinidad está escrito. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, Dios el Padre. Si el enfoque se queda sobre mí, se llama religión, moralismo, yo voy a morir. Porque no hay poder en mí para cambiar mi condición pecaminosa. Si el enfoque, mi mente está en la Trinidad, Dios el Padre, Cristo Jesús el Hijo, el Espíritu Santo, los tres, hay vida eterna, hay salvación. Pero no hay vida, no hay salvación en nuestra propia carne pecaminosa. No existe. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que la religión puede salvar a alguien? ¿Ustedes creen que una manifestación del Espíritu puede salvar a alguien? Porque eso es el enfoque de la mayoría de las iglesias. Hasta las personas dicen, ustedes no creen en el Espíritu Santo si no creen en las lenguas. Eso es absurdo. Ni la gente entiende las lenguas, ni entiende lo que significa manifestación del Espíritu Santo. Es gente sin educación, tristemente. Pastores que no han tenido mucha educación.
97% del trabajo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una manifestación. Tiene que ver con, ¿qué? Convencernos de pecados, guiarnos según la palabra, llevarnos hasta los pies de Cristo y siempre poner la mirada en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando iglesias pentecostales hablan siempre sobre el Espíritu Santo, nunca mencionan Cristo Jesús, es blasfemia. Porque el Espíritu Santo siempre pone todo el enfoque sobre Cristo Jesús. Porque quiero decirles algo que es simple, pero mucha gente simplemente no entienden. ¿Quién murió en la cruz? ¿Fue Cristo Jesús o el Espíritu Santo? No hay salvación en el Espíritu Santo separado de Cristo Jesús, su muerte en la cruz de Calvario. Fue necesario Cristo Jesús, Dios mismo, hombre, 100% hombre, la carne de nosotros pecaminosa, que Cristo tomó, aun siendo perfecto, tomó nuestra carne, murió en la cruz por nosotros. Literalmente Él murió. Literalmente Dios lo resucitó. Amén. El Espíritu Santo no hizo eso. Pero ¿por qué todas las iglesias pentecostales hablan solamente sobre el Espíritu Santo y no hablan sobre lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario? Solamente hablan sobre manifestaciones, no tienen ninguna idea de lo que ellos están hablando. Están totalmente perdidos, estos miembros y estos pastores. ¿Por qué? Es necesario tener el Espíritu Santo para la salvación. Amén y amén y amén. Pero yo tengo que entender que fue Cristo Jesús que murió en la cruz de Calvario. Y si no, no voy a entender el punto número 1. Sé intencional para descansar en la obra terminada de Cristo. Juan 19:30. Cristo dijo en la cruz, todo ha terminado. Amén. Tenemos que repetirlo. Todo ha terminado. Ya no hay nada más porque Cristo terminó todo. La salvación de Cristo es 100% completa. Amén. No hay nada que tú puedas hacer para añadir a la salvación. Y si alguien dice, pero yo tengo que hacer buenas obras todavía, yo tengo que hablar en lenguas, lo que tú estás diciendo es que Cristo en la muerte y la resurrección no fue suficiente. Y eso se llama iglesia blasfemia. Repite conmigo, ¿se llama qué? Es blasfemia cuando alguien habla así. Entonces, si Cristo terminó todo en la cruz de Calvario, quiero preguntarles por qué es necesario hablar en lenguas. ¿Por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Cuando alguien recibe a Cristo, nace de nuevo, confiesa sus pecados, recibe a Cristo en su corazón, en este mismo momento el Espíritu Santo bautiza este nuevo creyente y el creyente, la persona, nace de nuevo. ¿Estamos claros? Eso es cuando el bautismo del Espíritu Santo sucede. No hay una experiencia adicional. Eso solamente pasó a los gentiles y los discípulos de Juan el Bautista. Era el único momento en toda la historia de la iglesia de tener una transición del Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esta transición ya no existe porque tenemos toda la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. No es necesario tener otra revelación. Tenemos toda la revelación, se llama la palabra de Dios. Para mí y mi casa, 66 libros es más que suficiente. Y cuando alguien dice que no, necesitamos revelación, profecía, lenguas, es blasfemia, porque esas personas no quieren leer la Biblia. Y son personas que no viven por fe. Solamente quieren una manifestación de hablar en lenguas para que el hombre está, llenura con el Espíritu Santo, está hablando con lenguas cuando tiene 3 mujeres durante toda la semana. Ese es el engaño de los evangélicos en Nicaragua. Este hombre no es salvo. Casi todas las personas que han hablado con lenguas que yo he conocido, ninguno de ellos han sido salvados. Hasta después, hasta mi amigo que entendió años después que habló en lenguas, entendió el evangelio de verdad y recibió a Cristo Jesús. Sus hermanos hablando en lenguas, ninguno de ellos están caminando con Cristo. Ninguno de ellos entendieron el evangelio. Y por esa razón, cuando alguien recibe a Cristo Jesús, Cristo termina todo. Cuando alguien entiende el evangelio, es imposible perder la salvación. Amén. Pero si yo pienso que es posible perder la salvación, yo voy a tratar de, yo tengo que hablar en lenguas, yo tengo que ser bautizado, yo tengo que mostrar algo que soy salvo, porque soy tan inseguro. Eso no es el amor de Dios, que nada puede separarme del amor de Dios. Amén.
ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni los demonios. Nadie ni nada puede separarme del amor de Dios. Yo estoy totalmente seguro en Cristo, porque los que pertenecen a Cristo Jesús, no hay condenación, iglesia. Yo tengo dos opciones: descansar en mis obras religiosas, manifestaciones, o yo voy a descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. ¿Cuál vas a decidir? ¿Cuál decisión vas a tomar? Cristo Jesús o manifestaciones locuras que inventan los hombres. Mi prueba es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la profecía final, es la única profecía que yo necesito. La palabra de Dios es 100% completa, iglesia, ¿o no? ¿Ustedes creen eso? Entonces necesitamos escuchar lo que Dios enseña, no los predicadores en la radio que ni siquiera saben cómo estudiar la Biblia. Tenemos que entender lo que enseña la palabra de Dios. Sé intencional para descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que estar trabajando, sudando hasta estar exhaustos para la gloria de Cristo y para construir su reino. Vamos a sembrar, si Dios quiere, por su gracia, 2 iglesias con 7 días de separación. Eso es bastante, ¿ok? Es bastante para una iglesia madre. Pero nosotros trabajamos, evangelizamos, preparando, trabajando, organizando, invirtiendo, sacando dinero de nuestras propias billeteras para pagar por cosas para el ministerio. En todo el tiempo estamos descansando en Cristo, haciendo todo en gracia, en gozo, en alegría, sabiendo que Cristo ha terminado todo. Yo no estoy trabajando aquí como pastor para ganar el favor de Dios. Yo lo recibió por medio de su Hijo Cristo Jesús. Todo el favor de Dios está sobre mí. Y por esa razón yo trabajo aquí en Nicaragua para predicar Cristo y el crucificado con pura gratitud y agradecimiento y gozo en mi corazón, sabiendo que Cristo ha terminado todo. Yo trabajo sudando hasta el punto de estar súper cansado, pero regocijándome sabiendo que Cristo terminó todo en la cruz de Calvario, resucitando el tercer día por mí. Mi descanso está completo. Está completo. La salvación de Dios no falta nada. Y por eso es imposible perder la salvación. Y ustedes necesitan repetir eso. Es imposible perder la salvación de Dios. Porque dice más adelante en Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Dios. Y Dios no es mentiroso. Los predicadores en la radio son mentirosos. Tus padres son mentirosos. Tíos y tías y abuelos mentirosos. Mujeres engañosas. Padres ciegos. Socios, amigos, egoístas. Dios te ama con amor perfecto. Tú no puedes amarte a ti mismo mejor que Dios. Amén. Tu amor es imperfecto. Ustedes recuerdan el domingo pasado, el pecador no puede amar con perfección. Siempre si yo trato de pensar, yo solamente soy digno para amarme a mí mismo, nadie más. Entonces yo voy a protegerme a mí mismo. Dios no sé si yo confío en Él 100% o no. Dios te ama mejor que tú puedes amarte a ti mismo. Tú siempre vas a fallar. Y tú siempre vas a estar destruyendo tu propia vida. Y cuando alguien dice, yo voy a amarme a mí mismo y a mí me gusta el licor, y la persona tratando de amarse por medio del licor, ¿está ayudando su vida o está destruyéndose? Destruyéndose. Eso no es amor, eso es odio. Odiando a uno mismo. El adulterio, cuando alguien piensa, yo necesito amor, entonces yo voy a salir con otras mujeres. ¿Eso es amor? ¿O él está destruyéndose a él mismo? Él está en autodestrucción. Por esa razón, número 2, sé intencional para caminar conforme del Espíritu. Vamos a leer todo el resto del texto de 2 a 8. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¿Es quién? El Espíritu que lleva el poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Amén o no? Yo soy débil y ustedes son débiles. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo
como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, y ustedes deben subrayar esa palabra. La mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controla la mente, deben subrayar otra vez, lleva a la vida y a la paz. ¿Ustedes quieren la vida y la paz? ¿Okay? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. En Génesis 2, Dios le dijo a Adán, si ustedes se comen esta fruta, ciertamente morirás. Amén. Le dijo directamente a Adán eso. Ciertamente morirás. Dios siempre cumple con su promesa. Fue una promesa, aunque fue negativa, Dios lo cumplió. Si ustedes siguen la mente pensando conforme al mundo y tu propia carne, tú ciertamente vas a morir. No importa cuántas veces has llegado a Harvest, cuántas veces tú vas a seguir llegando a esta iglesia. Si tú vives tu mente conforme a la carne pecaminosa, ciertamente morirás. No hay otra opción. Por esa razón, cuando Jesús nos enseña para crucificarnos a nosotros mismos, llevar la cruz y seguirle a Él, esas son palabras de odio o palabras de amor. De puro amor. Y si alguien lea, eso suena extremo. De llevar la cruz, negarme y seguirle a Cristo y ser crucificado juntamente con Cristo. No. Eso se llama cristianismo radical y yo no quiero ser fanático. Yo no soy un hombre así. Pero el cristianismo normal es radical, ¿amén o no? Un cristiano que no es radical no es normal, no entiende las palabras de Jesús. Lo que yo recuerdo, lo que Jesús nos enseña, si nuestro ojo está provocando pecado, Dios nos enseña para sacar el ojo. Si el brazo, la mano está provocando pecado en mí, es mejor cortar el brazo en lugar de entrar al infierno con todo el cuerpo completo. Entonces, cuando nosotros estamos luchando vivir conforme la mente según la carne pecaminosa o conforme la palabra de Dios, yo tengo que ser extremo para crucificar mi carne, amén. No hay otra opción. Si el internet está causando problemas, es sacar el modem, sacar la pistola y destruir el modem del internet, amén. Si el Facebook está causando problemas, es borrar la cuenta. Si un hombre está luchando con hormonas y soltero, tiene que correr 5 millas y tiene que tomar 3 dulces con agua fría, algo para crucificar la carne, para que él está caminando en santidad, leyendo la palabra de Dios. Pero si a un hombre no es intencional, jamás va a hacerlo y él siempre va a cometer los pecados y dejar la puerta abierta a todas las tentaciones de su carne. Porque vos y yo, en contra de la carne, siempre vamos a perder. Porque yo hago cosas que yo no quiero hacer. Como papá, ustedes pueden preguntar a mis hijos. Como marido, ustedes pueden preguntar a mi esposa. Como pastor, bueno, ustedes saben. Pueden preguntar a ustedes mismos. Ustedes saben que en contra de la carne siempre vamos a perder. Si es conforme al Espíritu, confiando en el poder de Dios, escondiéndonos ¿dónde? En la sombra de la cruz del Calvario. Entonces, iglesia, si ustedes no predican Cristo y el crucificado diario, ustedes van a fracasar. Yo voy a fracasarme. Yo necesito predicar el Evangelio a mí mismo antes de predicarles a ustedes. Y ustedes necesitan predicar el Evangelio a ustedes mismos antes de hablar con tu familia. Porque si no, lo que sucede es que nosotros nos caigamos en moralismo. ¿Cuál es la definición de moralismo? Bueno, primero camina en el Evangelio y no en el moralismo. La definición de moralismo: tratar de complacer a Dios y a otros aparte de la obra
expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Ustedes entienden eso? Cualquier cosa que yo hago, separado de la cruz, del Calvario. Separado de la muerte, la sangre derramada de Cristo Jesús por mí. Un ejemplo, cuando uno de mis hijos hace algo incorrecto, de pegar a su hermano o hacer algo en desobediencia, yo inmediatamente como padre es fácil usar la ley de Dios, la ley de Moisés, ¿no? Esa ley dice que es malo lo que hiciste y todos los niños van a estar de acuerdo y no van a decir, no, fue algo bueno. El niño sabe por su conciencia que no fue correcto. Pero si yo no explico, niño, Cristo Jesús murió en la cruz y sufrió una muerte horrible para que tú puedas pegar a tu hermana. Si yo no explico la cruz como padre, el niño solamente se convierte en moralista. Yo tengo que cumplir la ley. Si yo cumplo la ley, todo va a salir bien. Cuando no es la verdad. Porque ese mismo niño puede cumplir la ley o va a estar fracasando todos los días. ¿Cuál? Va a estar fracasando todos los días, igual como tú y yo. Amén. No hay esperanza para un adulto, ningún niño puede cumplir la ley de Dios. Y por esa razón, no hay otra opción excepto lo siguiente. Ese es el por qué el tiempo diario en la palabra y las disciplinas espirituales son tan críticas. Por eso el ayuno esta semana es tan crítico. Si sea ayuno completo o ayuno parcial, es demasiado importante de ser intencional en las disciplinas espirituales. Yo tengo literalmente, si mi Biblia está aquí, yo tengo que dejar todas las cosas que yo estoy haciendo, las tareas, cocinando, limpiando la ropa, lavando los trazos, lo que sea. Yo tengo que tomar la decisión, ser intencional, dejar todo, caminar hacia donde está mi Biblia, agarrar mi Biblia en la mano, abrir la Biblia, orar y leer la Biblia. Es ser intencional, amén. ¿Cuántos de ustedes han visto más el tele esta semana en lugar de leer este libro? Si todo está en la vida cristiana conforme el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo puede convencerme y recordarme la palabra de Dios si no estoy leyendo la Biblia? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿O tú vas a esperar por una manifestación? No funciona. Hablando en lenguas va a parar las hormonas sexuales que están dentro de vos. O solamente leyendo, estudiando la palabra de Dios y que el mismo Espíritu Santo te hace recordar, lo que dice la palabra de Dios. En el momento de la tentación, si tú estás leyendo la palabra de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo puede hacerte recordar un versículo, amén. Pero si no estás leyendo la Biblia, ¿cómo eso va a pasar? Entonces, iglesia, ¿es posible crecer en la vida cristiana separado de disciplina? ¿O todos los creyentes tienen que llevar una disciplina como casi militar en la vida? Casi militar. ¿Ustedes saben por qué me preocupa tanto cuando montaje y desmontaje los hombres los domingos en la mañana no son fieles? Y si eso va a sonar como un regaño hacia los hombres o palabras fuertes hacia los hombres, es porque son palabras fuertes y es un regaño para los hombres de acá. Ustedes saben por qué me preocupa tanto cuando los hombres están cansados y no quieren llegar. Si tienen que llegar a las 7 de la mañana, no llegan a las 7, a las 6:50 para estar a tiempo listo para trabajar para Cristo. Ustedes saben por qué me preocupa tanto. Porque yo sé que ellos no están leyendo la Biblia durante la semana. Porque cuando alguien lea la Biblia, constantemente está levantándose para estudiar la palabra de Dios, la persona, el hombre está fiel en todo. Y este hombre va a llegar cada domingo temprano, si sea necesario, sin falla, porque él lo hace para glorificarle a Cristo Jesús. Y si él es el único hombre que llega, que está solo, levantando cosas, subiendo todo en el tráiler, el hombre va a hacerlo para agradecerle a Dios por su salvación. Porque está regocijándose por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero cuando alguien no lea la palabra de Dios diario y es fiel,
tampoco va a ser fiel los domingos. No hay excusa para cualquier hombre de esta iglesia fallar en montaje y desmontaje. Ninguna excusa. Mi amigo Milton, que ha venido a Nicaragua 10 veces, por 8 años, levantándose a las 3:30 de la madrugada, cada domingo para dirigir toda la obra sin falla, 4 trailers de esta iglesia sin falla por 8 años, 3:30 cada mañana, con su trabajo normal durante la semana. Ninguna falla. ¿Por qué? Porque Milton durante toda la semana estaba estudiando ¿cuál libro? La Biblia. Mira, Dios es impresionante. Él no sabía nada que yo iba a mencionar su nombre. Y Él me escribió hoy en la madrugada lista de peticiones de qué es exactamente, precisamente Él estaba orando por nosotros. Un hombre de 65 años, todavía mayor, con un hombro malo. Él todavía trabajando en montaje y desmontaje, bajo cirugía de un hombre que no funciona. Un hombro, que no funciona. Fiel. Y hombres de esta iglesia con un montón de fuerza, más fuerza físicamente que yo tengo, y no son fieles a la iglesia. Más que todo, no son fieles a Dios. Cuando un hombre no lea la Biblia y estudia, dice, pastor, yo no tengo la educación que tú tienes. Mira, no es necesario. Abre la Biblia, ora para que Dios te ilumine y Dios va a enseñarte cosas muy grandes que tú necesitas escuchar. Este libro, hasta un niño pequeño puede entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque Dios es fiel. Número 3, sé intencional para fijar tu mente en el Espíritu. Otra es, ¿tu qué? Tu mente. Eso significa lo siguiente. Número 1, haz morir la carne. Haz morir la carne, lo que hablamos. Si el televisor está provocando tentaciones en tu vida, tú tienes que sacar el televisor en medio de la calle, enfrente de todos los vecinos, tomar el bate de béisbol y sacar todo tu enojo y el estrés sobre esta máquina. Si es necesario tomar esas medidas para honrarle a Cristo, es necesario. Si es necesario tomar todos los DVDs de la casa porque algunas películas son sexuales o tienen enseñanzas malas, es tomar todos los DVDs y tirarles en un cauce o hacer una gran fogata y quemar todos los DVDs. ¿Por qué suena como extremo cuando la mente, según la carne, te lleva hasta la muerte en un infierno, en el lago de fuego? ¿Eso suena como extremo? O para mí lo que suena extremo es pasar la eternidad en el infierno. Gracias, pero no quiero eso. No, gracias. Entonces, si yo tengo que quemar toda la música que no es de alabanza porque está provocando tropiezo para mí, yo voy a quemar todos los CDs. Si mi computadora está provocando problemas para mí serios espiritualmente, yo voy a estar en Carretera Norte esperando por este furgón para pasar y tirarlo ahí hasta que aplaste todo el laptop y yo puedo dejar todo porque Dios requiere santidad. Y si yo trato de vivir una vida santa por mi propia fuerza, siempre voy a fracasar, siempre voy a pecar hasta más. Porque la ley del pecado está en contra de mí. Número 2, ponte el fruto del Espíritu Santo. No son frutos, es fruto singular. Yo voy a caminar en la llenura del Espíritu Santo o yo voy a estar caminando según la carne pecaminosa. No hay otra opción. Otra es, no hay otra opción. Yo voy a hablar con palabras amorosas o voy a hablar palabras con odio, rencor. No puedo quedarme a mí, Jared, en neutro, en medio, entre la llenura y la carne pecaminosa. Hay una sola opción, el Espíritu Santo o mi carne. La mente conforme al Espíritu o la mente conforme a la carne. Otra vez, iglesia, ¿ustedes entienden la importancia de leer este libro? Y si ustedes no están leyendo la Biblia diario, ¿ustedes van a tener una mente conforme al Espíritu? ¿Sí o no? Entonces, si ustedes no han leído la Biblia en los últimos 7 días, toda la semana tú has tenido una mente conforme a la carne. Obvio.
Ok, otra vez, iglesia. ¿Qué porcentaje de las parejas cristianas oran juntos? Matrimonios, ¿qué porcentaje es? Menos de 1. Las parejas que están aquí, ¿ustedes están orando juntos o no? Otra vez, yo tengo que pedir perdón al primer servicio porque no leí este texto. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amén. Más bien dejan que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si ustedes pasan esta semana en ayuno, leyendo, escuchando la voz de Dios por medio de la palabra de Dios, ustedes van a escuchar cosas lindas, preciosas sobre la voluntad de Dios para tu vida y para tus hijos. Dios va a revelar cosas esta semana que va a impactar a todas las generaciones futuras de vos como padre, como madre. Cuando escuchamos la voz de Dios por medio de la palabra de Dios, Dios revela cosas grandes sobre su voluntad perfecta, agradable, amén, y buena. Dios es preciosa. Dios es precioso, perdón. Y vamos a repetir eso. Dios es precioso. Dios es lindo. Dios quiere revelar su voluntad buena, agradable y perfecta más que tú quieres escucharla. Porque Dios te ama tanto. Y el ayuno es para limpiar toda la basura del camino para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Podemos escuchar y decir y responder, sí, Señor. Sí, Señor. Y por esa razón, ese es el porqué la comunidad cristiana, servicios dominicales y los grupos pequeños son tan críticos. Porque tú y yo no podemos crecer solos. Necesitamos ayuda. ¿Ustedes están recibiendo ayuda en este momento? ¿Ah? Ustedes están recibiendo ayuda. Estamos creciendo juntos durante la prédica. Y por esa razón, voy a leerlo. Efesios 4, 15 a 16, dice lo siguiente, Pablo. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Ok? Todo el cuerpo tiene que crecer junto, grupo pequeño, los servicios dominicales. Pero si mi brazo derecho está bien y mi brazo izquierdo está mal, discapacitado, ¿cómo yo puedo estar sano? Yo estoy discapacitado. Necesitamos uno al otro. Necesitamos apoyar uno al otro. Y si yo voy a levantar cajas fuertes, grandes, yo necesito usar los dos brazos. Amén. Y si Dios va a hacer cosas grandes para sanar tu corazón, tú necesitas todo el cuerpo de Cristo. Porque ustedes tienen cargas tan pesadas de tu pasado que ustedes necesitan un grupo pequeño para llevar esta carga y orar por ti hasta que Dios pueda sanar tu corazón. Porque la carga en sí es demasiado para una sola persona. Y por eso Dios llama a una familia entera para apoyar uno al otro en el Espíritu Santo. Separado de mi familia y ustedes, yo no puedo reconocer muchos pecados dentro de mí. Yo soy ciego. Pero ellos me enseñan los pecados que yo estoy cometiendo. Jared, la manera que estás actuando no es conforme al Espíritu, es conforme a la carne. Tengo que regresar a la palabra de Dios y entender que mis actitudes no le agradan a Dios. Debemos ser intencionales y hacer cada esfuerzo rápido para caminar en el Espíritu y hacer morir las andanzas de la carne. Otra vez, repetido 3 veces, disciplina, disciplina, disciplina. No es posible crecer sin disciplina. Si ustedes están mirando más tele que estar leyendo la Biblia o mirando las noticias más que estar estudiando la Biblia, tú estás en peligro grande. Amén. El peligro no es en un año o en un mes. Tú estás en una posición pero súper peligrosa en este momento.
la probabilidad que tú vas a caer en una tentación grande hoy es enorme. Y esta semana, enorme. El ayuno esta semana no es para complacerle a Dios. Hemos recibido todo el favor de Dios por medio de Cristo Jesús. El ayuno es para nosotros mismos crecer en disciplina, que Dios nos purifica, nos limpia de toda maldad, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y responder. No hay otra opción, iglesia. Y hombres, yo quiero hablar directamente con ustedes. Ustedes tienen el gran privilegio de llevar tu familia para tener una mente conforme al Espíritu Santo, la palabra de Dios, o conforme a la carne. Es necesario ser intencional si yo voy a llevar mi familia hasta los pies de Cristo. Amén. Es el trabajo de quién, las mujeres o los hombres, abrir la Biblia, leer la Biblia y orar por la familia. Es el trabajo del hombre. Es tu trabajo. Pero mi papá nunca me enseñó. No hay excusa. Tú eres papá, tú eres hombre y tú eres responsable de hacerlo. Hombres de Harvest, ¿ustedes van a responder o no? Otra es de no ser fiel en montaje y desmontaje o trabajando durante la semana. Muestra un problema mucho más grave. Muestra que tú no has sido fiel delante de Dios. Muestra que tú necesitas arrepentirte de estos pecados. Hombres, para llegar, si fuera necesario llegar a las 5 de la mañana cada domingo para estar en montaje y desmontaje, ¿estás totalmente privilegiado o no? Mereces llegar y estar montando todo en el trailer. En ningún momento. Y cuando alguien sabe eso, la persona va a estar el primero, listo, con mucha energía para trabajar. Pero eso no es lo que está pasando. Yo puedo decirles, porque yo lo he hecho, con privilegio sería para mí llegar cada domingo para hacer montaje y desmontaje. Yo he hecho cosas así por años, pero es mi trabajo predicar y preparar para este momento de darles comida espiritual. Pero cuando yo paso, o los hombres están tardes, no están llegando con pasión, con amor hacia Cristo para trabajar hasta la muerte si sea necesario, me da una tristeza grande porque yo entiendo el privilegio que ellos están perdiendo. Un gran privilegio. Entonces en este momento, hombres, yo voy a pedirles, incluso las mujeres, para bajar el rostro y cerrar los ojos. Y hombres, si ustedes necesitan arrepentirse de estar flojo espiritualmente y no estar con disciplina cada mañana a las 5 de la madrugada leyendo la Biblia, orando por tu esposa, por tu familia, sabiendo que si tú haz lo que tú tienes que hacer, tu familia, tu esposa va a seguir tu liderazgo espiritual. Pero si tú estás fallándole a Dios, es necesario en este momento pedirle a Dios perdón. Y yo quiero pedirles los hombres para pasar enfrente y arrodillarse y confesar: Dios, yo no estoy haciendo lo que yo debo hacer. Yo estoy pecando en contra de ti. Pasen los hombres, si es necesario, tener humildad y coraje y pasar enfrente aquí en este momento. Dios, yo quiero arrepentirme de no ser un líder espiritual. Y que Dios está llamándote en este momento de tomar acción, ser intencional, tomar el paso de fe y hoy en la tarde estudiar la Biblia, hoy en la noche antes de dormir, orar por la semana de ayuno, confesando: Dios, yo no tengo el poder para pasar esta semana en disciplina. Yo necesito tu poder. Yo necesito tu fuerza. Yo confieso que no he cumplido con tu palabra. Estoy viviendo conforme a mi carne pecaminosa en lugar de estar conforme. Mi mente no está conforme al Espíritu Santo. Y es únicamente el Espíritu que me da vida. No la ley, no la religión, no Harvest, no una obra.
Cristo terminó todo en la cruz del Calvario por ti. Dios es santo. Dios toma este tiempo muy serio. Si estás fallándole a Dios, es porque no estás viviendo conforme al Espíritu. Y ahora es el momento de confesar esos pecados, pedirle a Dios perdón, comenzar a tener una pasión para la palabra de Dios, estudiarla de día y de noche, meditar en ella, comenzar un día nuevo hoy, comprometerte delante de Cristo en este momento. Dios, para hoy y adelante, el resto de mi vida, yo solamente voy a vivir para ti y tu gloria. Yo quiero morir para que Cristo vive en mí. Padre Celestial, en este momento, todos estos hombres que están presentes, yo quiero pedirte, Señor, para trabajar y mover en sus corazones de una manera impresionante, convenciéndoles a ellos de su necesidad, a mi persona también, para que podamos caminar en humildad, en quebrantamiento. Que este día sea un día nuevo para la iglesia. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén.